Buenas tardes compañeros, mi nombre es Omar Vela García, estudiante del área de Ingeniería Telemática en la Universidad Nacional Abierta de Distancia de México. En esta ocasión les voy a presentar un tema que se trata de la relación entre el neoliberalismo y la globalización. Para empezar con la explicación de este tema debemos entender primero de qué significan ambas definiciones. En este caso primero hablaremos del neoliberalismo. El neoliberalismo es una teoría política y económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios radicales. Se trata de una corriente la cual promueve la intervención del Estado al mínimo, haciendo referencia con énfasis tecnocrático y macroeconómico, pretende reducir al mínimo la intervención estatal, tanto en materia económica como social, defiende el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país. Definición de la globalización. Como tal, la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países. Es un proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con respaldo de las tecnologías de información. Este proceso produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los seres humanos que conforman las sociedades de todo el mundo. ¿Qué relación hay entre ellas? Considerando que mientras el liberalismo es una política pública en materia económica que consiste en hacer a un lado al Estado con énfasis tecnocrático y macroeconómico para garantizar, según la teoría, el equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, privatizando todo lo que esté a su alcance, la globalización, este es el resultado precisamente de esta política al permitir que se abran las fronteras y dejar que los capitalistas intervengan en otros mercados sin restricciones arancelarias o de cualquier otra índole. Es decir, el neoliberalismo está provocando la unidad económica que se traduce en la globalización. Como tal, ambos contextos antes se consideraban que eran lo mismo, pero con esta pequeña definición nos damos cuenta de que realmente la globalización es producto del neoliberalismo. Realmente no significa lo mismo, sino es producto del otro. ¿Qué influencia, la influencia de la globalización y el neoliberalismo en México? Como tal, son varias características que en este caso estaré mencionando las más representativas. En este caso, la primera característica es que en México el neoliberalismo y la globalización han traído consigo una profunda polarización de la riqueza. Es decir, esta polarización hace que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres se vuelvan más pobres, es decir, no es algo equitativo, sino que únicamente beneficia a unos y perjudica a otros. México se ha vuelto desafortunadamente dependiente económicamente. A esto nos trae con empresas transnacionales que llegan de forma de consorcios y penetran a través de su capital, un endeudamiento externo mediante la firma de convenios y préstamos con varios tipos de organismos financieros internacionales, intercambio desigual, países emergentes venden sus materias primas más baratas y compran los productos terminados mucho más caros. Los tratados y convenios convienen en desventaja para los países menos poderosos. Esto se traduce a un proceso lento y desigual en salarios y desarrollo humano. La tercera característica es que en México los ingresos anuales de los trabajadores han ido en decadencia hasta un 42% desde 1980, es decir, desde la época empezó el apogeo del neoliberalismo. La cuarta característica es que ha generado un incremento de la pobreza. Actualmente en México hay alrededor de 52.4 millones de personas que viven en situación de pobreza. Las causas de esto son la mala distribución de los ingresos, la educación desigual, mal gobierno, concentración del poder político económico. Esto trae como consecuencia la desnutrición, el incremento de la delincuencia y desafortunadamente la migración de las personas de México. Característica que como tal hemos visto cada año, múltiples personas de nuestro país emigran hacia los Estados Unidos.
En conclusión, estas ideas como tal no han logrado los objetivos de desarrollo planteados, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional, el crecimiento sostenido no ha podido lograrse y existe el padecimiento de inflaciones constantes, desempleo, inseguridad, pobreza, etcétera, demostrando que con ello su incapacidad para generar el bienestar que tanto se pregonaba. Para evitar esto como tal tenemos cuatro opciones. Es la primera, que los servicios públicos como educación, salud y vivienda no deben de ser privatizados ni tratados como si de esto se tratara una mercancía. Para involucrarse de lleno en el mercado, es preciso conocer sus reglas y adquirir las habilidades y competencias para que esto como tal no repercuta en algo perjudicial más adelante. El tercero es entender que el mercado como tal no lo resuelve todo, se necesita la conciencia social del Estado, la desigualdad no es un producto como tal de la naturaleza humana y por último los recursos naturales no entran para nada en este rubro, entregarlos al capital extranjero no es la única salida para el atraso económico.